Tengo la habilidad de viajar hacia atrás en el tiempo. A los 18 años, mi madre murió en un accidente. Intenté repetidamente retroceder la línea del tiempo, pero no pude salvarla bajo ninguna circunstancia. Debido a la reiterada manipulación del tiempo, me encontré atrapado en un ciclo. En esta ocasión, regresé la línea del tiempo hasta cuando mi madre era joven. Cuando me acerqué a ella, ella alzó su rostro juvenil y me preguntó quién era yo. Le respondí, soy tu yo del futuro. 1. Laura miró hacia mí con una expresión de estupor, luego retrocedió algunos pasos con cierta cautela y me examinó de arriba a abajo. Obviamente, estaba pensando si era una loca. Luego, dijo con cierta vacilación, amiga, ¿estás bromeando? Describí con orden los detalles de su familia, sus notas académicas y algunos secretos personales que solo ella conocía. Todo esto lo había escuchado de mi madre cuando era pequeña. La expresión de Laura pasó del estupor inicial al asombro, luego a la creencia y finalmente a la curiosidad. Me rodeó preguntando, ¿en serio eres mi yo del futuro? ¿Por qué no nos parecemos demasiado? En realidad, me parezco más a mi madre que a mi padre, y si no se mira con detenimiento, parecemos salir de un mismo molde. Pero mis rasgos faciales también llevan huellas de mi padre, por lo que hay ciertas diferencias. Me improvisé y dije, me he adelgazado, me he hecho cirugía estética, he cambiado debido a algunos estímulos. Escoge una razón que puedas aceptar. Laura se quedó un momento sorprendida, luego se echó a reír, claro que eres yo. Hablo exactamente de la misma manera. Normalmente, si alguien se encuentra con su yo del futuro, lo primero que haría sería preguntar cómo fue su futuro, qué acontecimientos importantes vivió y si hay algo importante que decir al venir de vuelta. Por ejemplo, cómo evitar ciertos desastres. Pero Laura pensaba de manera diferente a la gente común cuando era joven. Ya había preparado una larga respuesta para estas preguntas en mi mente, pero ella no hizo ninguna pregunta. En cambio, ella sacó un papel y un lápiz y preguntó, dime, ¿cuáles son los números ganadores del boleto de lotería en el futuro? Yo respondí, no lo sé. Ni siquiera me preocupaba por estos detalles antes de viajar hacia atrás en el tiempo, y con tantas vueltas atrás, ni siquiera me acordaba aunque hubiera memorizado los números. Laura frunció el ceño y me miró con reproche, como diciendo, no has logrado recordar algo tan importante. Insistió preguntando, ¿no te acordás de ninguno? Asentí con la cabeza. Luego preguntó, entonces, dime quién será el campeón de la próxima Copa del Mundo, dónde estará el más rico del futuro, dónde subirán los precios de las viviendas y cuáles serán los temas de inversión en los próximos años. En realidad, no me esperaba que mi madre fuera tan audaz cuando era joven. Solo pude responder algunas preguntas con lo que sabía, pero no sabía si era útil, ya que estaba atrapada en el tiempo por haber usado demasiadas veces mi habilidad de viajar hacia atrás. Cada vez terminaba con la muerte de mi madre, luego el tiempo se distorsionaba y todo comenzaba de nuevo. No sabía si era un castigo del cielo por no respetar el tiempo. Después de todo, había obtenido esta habilidad milagrosa por casualidad, pero la había usado repetidamente para hacer algo imposible de revertir. Así que me castigó destruyendo mi esperanza después de cada intento desesperado de salvar a mi madre, mostrándome que todo era en vano y que todo lo que hacía solo empeoraba las cosas. Laura terminó de tomar notas de lo que le dije, luego reflexionó un momento y preguntó, entonces, ¿por qué has vuelto del futuro? ¿Hay algo que me quieres decir? Bajé los ojos y respondí, quiero que no te cases con Javier. 2. Javier es mi padre. Él y mi madre fueron enamorados desde la escuela secundaria hasta el altar. Al principio, nadie creía en su relación, luego se convirtió en una pareja envidiada, hasta que en el matrimonio se desintegró y terminó en un final lamentable. Llevaron 5 años de noviazgo y 18 años de matrimonio. No sé cuándo Javier fue infiel, solo recuerdo que un día, cuando era pequeña, comenzaron a discutir constantemente. Luego, Javier ya no volvía a casa, y mi madre lloraba en casa, obligándome a llamarlo para que volviera. Al principio, me preocupaba, pero cuando tuvo otro hijo, dejó de preocuparse por mí. La gente decía que yo era el fruto del amor de mis padres, que había nacido cuando ellos más se amaban. Desde que tengo memoria, sabía que era la niña mimada de mis padres. En aquel momento, en el que estaba permitido tener un segundo hijo y había pocos hijos únicos, ellos se negaron a tener otro y respondieron a todos los que les aconsejaban que tuvieran un hijo varón. Cuando era demasiado pequeña para recordar, mi padre se encargaba de mí mientras mi madre se cuidaba. Incluso con su negocio ocupado, me llevaba siempre con él. Pero era demasiado pequeña para retener muchos recuerdos de cuando me atendía. En mi memoria, solo quedan su espalda y su expresión impaciente. Conforme crecí,
progresivamente acepté que ya no me amaba. Laura se quedó sorprendida, ya que estaba saliendo con Javier en aquel momento. Pero la gente no creía en su relación. La familia de Javier era pobre, su padre era un viciado en beber, jugar, prostitución e infidelidad, y también era violento con su madre, hasta que ésta no pudo más y se fue. Entonces, Javier se convirtió en el blanco de los golpes de su padre. Cuando creció un poco, aprendió a resistirse a su padre. Su familia y la de Laura vivían separadas por una calle. Con frecuencia se podía escuchar el ruido de peleas, insultos y maldiciones, acompañados de golpes. Parecía un chico sin rumbo, y nadie se atrevía a enfrentarse a él, ya fuera en la escuela o en la calle. Laura había tenido contacto con él cuando era pequeña, pero con el tiempo se distanciaron y se volvieron extraños. Después de años de no hablar, su primer contacto fue como una escena de ídolos, el héroe rescatando a la heroína, aunque fue ella quien rescató a Javier. En aquel momento, Javier acababa de pelear con su padre y estaba herido. Además, se encontró con un grupo de personas que le odiaban y casi fue asesinado, cuando Laura llamó a la policía. Después de aquel incidente, comenzaron a tener más contactos, desde la coyuntura hasta enamorarse. Todo el mundo les decía que no se acercara demasiado a él. Pero solo Laura sabía que Javier era diferente de lo que decían los demás y que él tenía un significado especial para ella. 3. Laura me preguntó, ¿es porque él será infiel? Ella preguntó lo que más le dolía aceptar y recibió una respuesta afirmativa de mi parte. Tuvo un momento de confusión, se sentó en un banco al lado de la calle y comenzó a balancear sus piernas inconscientemente, como si estuviera pensando. Para ella, era difícil de aceptar. En plena etapa de noviazgo, de repente descubría que su novio sería infiel en el futuro. Laura reflexionó un momento y dijo, en realidad, cuando asentiste con la cabeza, quería buscarle una excusa, o buscar una para mí misma, como que él no parece ser alguien infiel o que él juró amarme toda la vida y que si no me quisiera más, me lo diría y dejaría que nos separáramos con dignidad. De hecho, ya había imaginado la posibilidad de que su pareja fuera infiel en el futuro. Pensó que rompería con ella sin vacilar, ya que nunca podría tolerar la mentira y la traición en su relación. Pero cuando esto realmente sucedió, no fue tan decidida como pensaba, e incluso no podía imaginar que Javier fuera infiel. Después de todo, estaban en pleno amor y aún tenían un poco de ese romanticismo de la adolescencia, creyendo que debían defender la pureza y la belleza del amor, y no repetir el camino de sus padres. Laura dijo, debería saberlo, mis padres se separaron porque mi padre fue infiel. Me quedé sorprendida, no lo sabía. Mi madre nunca me había hablado de mis abuelos paternos, e incluso pensé que habían muerto antes de mi nacimiento. No me había involucrado en muchos asuntos de los adultos. Pero en aquel momento, siendo su yo del futuro, debía fingir que lo sabía. Laura me usó como confidente y dijo, mi padre fue infiel cuando yo era muy pequeña, y yo descubrí su infidelidad. En aquel entonces, no entendía mucho. Era un simple mediodía, volví a casa antes de lo normal y al abrir la puerta, vi 2 cuerpos desnudos. Ambos se asustaron al verme. La mujer era mi maestra de primaria, se habían dado la linda vista en el aula donde yo estudiaba. Incluso cuando la maestra vino a hacer una visita doméstica, mi madre la recibió con calidez, preparó una mesa llena de comida, mientras ellos se miraban con ojos de amor sobre la mesa humeante, aprovechando mi presencia para estar juntos. Laura fue como el palo que rompió el papel de la ventana, desencadenando una tormenta en la vida tranquila de su familia. Sus padres tuvieron una discusión sin precedentes, luego se divorciaron y ninguno de ellos quiso quedarse con ella. Mi madre decía que solo al verme se le revolvía el estómago, porque me parecía a mi padre y también porque fue yo quien traje a la maestra a mi padre, yo había desvelado la farsa de la vida feliz. Mi padre dijo que no era un varón. Finalmente, Laura fue asignada a su padre y fue abandonada en casa de sus abuelos. Su madre se marchó con las maletas sin volver la vista atrás. La próxima vez que la vi, ya era madre de otro, y mi padre se había casado con la maestra y formó una nueva familia, todos tenían un futuro maravilloso. Y ella fue olvidada. Por eso, no puede tolerar la infidelidad. Puede aceptar que dejen de amar y separarse naturalmente, pero no puede aceptar ser engañada y traicionada. Con el tiempo, se dio cuenta de lo repugnante de aquella escena que vio accidentalmente, y cada vez que la recordaba, se le revolvía el estómago. 4. Laura mandó un mensaje de despedida a Javier a través de una persona. Fue tan repentino que la persona que transmitió el mensaje estaba desconcertada y preguntó una y otra vez si era broma o en serio. Hasta que se quedó convencida y se marchó con una expresión de desasosiego. Le pregunté, ¿no le vas a decir en persona?
No esperaba que fuera tan fácil persuadirla a romper con él. Con solo decir él será infiel se logró. Pensé que sería una lucha, que mi madre joven necesitaría una gran epifanía para romper, e incluso me preparé para que ella, en pleno amor, no escuchara ninguna disuasión y siguiera adelante. Pero ella dejó de lado su relación con mucha resolución. Laura negó con la cabeza. Si le digo en persona, me doy miedo a tener lástima. Después de todo, Javier no ha hecho nada malo en este momento. Ella también pensó que sería difícil para ella dejarlo, pero solo con pensar en la infidelidad, la escena de su infancia se le presentaba en la mente, y el rostro del hombre en esa escena se transformaba en el de Javier. Solo con pensar que Javier podría ser como aquel hombre, le daba asco. Me sentí triste. ¿Por qué eres tan decidida ahora, pero no lo eras en el futuro? Llevaron años en una relación tensa, hasta que finalmente se dio cuenta demasiado tarde y murió el día del divorcio. Hizo llorar a sus seres queridos y dio gusto a sus enemigos. Me enjugué la cara y me froté las lágrimas en el cabello. Dejé que el viento de la tarde la secara. 5. Laura me llevó a su casa. Después de todo, en aquel momento, mi situación era similar a la de un sin papeles. En casa solo había 2 ancianos, sus abuelos. No había conocido a mis bisabuelos, ya que habían fallecido antes de mi nacimiento. No quedaban más fotos que las borrosas imágenes de sus retratos. El abuelo Luis estaba sentado en la puerta de su casa con un abanico de palma en la mano. Cuando me vio, pensó que sus ojos le estaban jugando trampas. Vaya. ¿Te has traído una gemela después de salir? ¿De dónde la has encontrado? Antes de llegar a casa, Laura había sido muy callada en el camino. Obviamente, no era tan indiferente como parecía y todavía estaba sumida en el dolor del fin de su relación. Pero al ver a su abuelo, volvió a sonreír. Es difícil de creer, abuelo, pero esta soy yo del futuro. El abuelo Luis se levantó, cogiendo el abanico con una mano y una silla pequeña con la otra, y se dirigió hacia adentro. No me vengas con cuentos. ¿De quién has raptado a esta niña? Tu abuela no ha preparado mucha comida hoy. Después, tendrás que compartir la tuya con tu amiga. Pero cuando llegamos a la mesa, ni la comida de Laura ni la mía se redujo. La abuela Luisa, temiendo que no tuviera suficiente para comer, incluso hizo una frijolada extra para mí. Después de comer, Laura y yo volvimos a su habitación. Era pequeña y sencillamente amueblada, pero había una inexplicable sensación de coziness, probablemente porque en cada rincón se podía sentir su presencia. Me senté en el borde de la cama, feliz de ver que había mucha gente que la amaba. Los abuelos son muy buenos con nosotros. Laura respondió, ellos aman a todo lo que tiene relación con mi padre. Tienen afecto también por los hijos de mi padre y su amante. Incluso los 2 hijos de la otra mujer. Laura tenía un trato un poco mejor que los otros 2 nietos, probablemente porque ella, al ser abandonada, podía estar con los abuelos con más frecuencia, mientras que los otros 2 solo venían a visitar durante las fiestas. Laura dijo, mis abuelos saben que me disgusta la presencia de los otros 2, así que cada vez que vienen, me dan dinero para que me vaya a divertir. Y entonces, su habitación se convertía en un parque de juegos para los otros 2. Siempre que volvía, encontraba que sus cosas estaban dañadas o desaparecidas. Pero no podía preguntar, porque no era su casa y no tenía derecho a hacerlo. Después de no obtener ningún resultado al enfadarse la primera vez, dejó de acumular cosas en la habitación, solo conservando los objetos esenciales para la vida cotidiana. Si Laura hubiera decidido abandonar el hogar, habría podido empacar sus cosas rápidamente. En la mayoría de los casos, ella se sentía flotando, sin un hogar verdadero. Los abuelos la querían, pero también amaban a su hijo y a los otros 2 nietos. Me quedé en silencio por un momento. Parecía que no conocía bien a mi madre. También comenzó a entender por qué en el futuro ella quería mantener su matrimonio con tanto empeño. Quería aferrarse a algo que se le escapaba, estaba desesperada por tener un hogar propio, un lugar donde poder asentarse. Laura sonrió. Antes, cuando me echaban de casa, siempre me iba con Javier. Mis abuelos siempre eran muy generosos en esos momentos para que me marchara. ¿Qué pensaba Laura en ese entonces? Pensaba que 2 personas sin hogar, unidas, formaban un hogar. 2 personas sin calor, abrazadas, se calentaban mutuamente. Reflexionando sobre ello, en realidad, hasta el momento, Javier no había hecho nada malo. Él la amaba más que sus padres. Y ella lo estaba abandonando por algo que aún no había sucedido. Al darse cuenta de que había vuelto a mencionarlo, un leve desconcierto cruzó por los ojos de Laura. No sabía si su decisión era correcta o no. Pero en cualquier caso,
para Javier en ese momento, esto era una herida. 6. Parecía que yo también estaba consciente de esto, y por un momento, el ambiente en la habitación se volvió silencioso. Justo en aquel momento, el sonido siseante de las ramas del árbol fuera de la ventana sonaba más fuerte. Las ramas golpeaban constantemente la ventana, produciendo un sonido escalofriante. El sonido no era normal, ya que no había tanto viento en aquel momento. Laura y yo miramos al mismo tiempo hacia la ventana y vimos a un joven en una rama del árbol, sacudiendo violentamente las ramas. El árbol se mecía con fuerza y las hojas caían como si estuviera lloviendo. Laura dijo, «Es Javier». Inconscientemente, se acercó a la ventana, pero vaciló al abrirla. Ese momento de vacilación hizo que el joven en la rama, con una postura extraña, se volviera más ansioso. Sacudía las ramas con aún más fuerza. Las ramas no eran delgadas, pero parecía que él iba a romperlas. Laura temía que los vecinos descubrieran esta escena y vieran que él estaba causando problemas, lo que empeoraría su ya mala reputación. Además, temía que sus abuelos salieran a investigar. Podrían haberlo golpeado y hecho caer del árbol. Laura finalmente abrió la ventana. Javier preguntó ansiosamente, «Laura, ¿por qué quieres romper conmigo? ¿Qué he hecho mal?» Me acerqué a la ventana y al escuchar ese diminutivo provenir de mi padre joven, me dio escalofríos y me dio ganas de retorcerme. Incluso mi expresión se torció un poco. No sabía cómo se llamaban mutuamente cuando estaban enamorados. La única memoria que tenía de su amor era que mi padre la llamaba esposa. Se abrazaban cariñosamente, y me apretaban en el medio hasta que yo protestaba e intentaba empujar el cuerpo corpulento de mi padre. Entonces, se sonreían el uno al otro. Pero aquellos recuerdos eran muy distantes, enterrados bajo una montaña de recuerdos de discusiones. Si no hubiera sido por la escena de su amor todavía ardiente que había despertado mi memoria, probablemente no hubiera recordado nunca. Javier estaba a punto de decir algo cuando vio que de repente había alguien más al lado de Laura. Miró y casi se cayó del árbol. Pensó que estaba tan triste que estaba viendo doble. ¿Cuándo has aprendido a hacer doble? Laura se puso colorada de enfado, no digas tonterías. Baja ya. Javier se mostró lastimado, con sus ojos claros y negros fijos en ella, dijo, no me bajo. Dime por qué quieres romper conmigo. Si quieres que me muera, al menos déjame morir sabiendo el por qué. Mi reputación ya no es buena, y si rompemos después de solo 2 semanas de noviazgo, la gente pensará que te he abandonado, y entonces mi reputación será aún peor. ¿A quién le puedo quejar? Di, ¿has salido conmigo para arruinar mi reputación y que no pueda encontrar esposa? Dijo esto, y se sentó sin vergüenza en la rama del árbol llorando, tomando una hoja para secarse las lágrimas y emitió un sonido de llanto similar al de una hervidora. Escuché el diálogo de la abuela Luisa y el abuelo Luis abajo. ¿Has dejado hervir el agua y te has olvidado? La hervidora está sonando. No he hervido agua. Probablemente sea la hervidora de alguien más. Me estremeció el labio, pensando que todos tienen su juventud. Antes de conocerlos, pensé que siempre habían sido mayores. 7. Laura no supo qué decir. No podía decir, serás infiel en el futuro, así que rompo contigo ahora. Podía decirlo, pero con el razonamiento de Javier, solo pensaría que ella estaba inventando una historia para engañarlo, sin darle una razón legítima. Solo pudo decir, desorientada, no llores. Javier lloró aún más fuerte. Sentía que ella no se molestaba en darle una excusa, ni siquiera inventar una historia para engañarlo. Debido a su mala reputación, la gente que rodeaba a Laura no le quería. Y él había sentido muy inseguro durante este romance. Cuando alguien le dijo que Laura quería romper con él, sintió que el cielo se le estaba cayendo encima. Y ahora, ese cielo seguía cayendo. Mi madre y yo miramos como mi padre lloraba en la rama del árbol durante casi 2 horas. Por la noche, había muchos mosquitos. Él golpeaba los mosquitos mientras lloraba, y de vez en cuando se podía escuchar cómo escupía, probablemente porque algún bichillo volador se le había metido en la boca. E incluso así, no se quería ir. Los vecinos de al lado gritaban preguntando quién había dejado la hervidora hervir sin parar durante 2 horas. Mi madre pasó del pánico inicial a la perplejidad, luego a la compasión, después a la irritación y finalmente al cansancio. Yo estaba sentada en la cama comiendo los snacks que Laura había escondido y pregunté, ¿no lo debemos hacer nada? Laura estaba escribiendo en su diario sin levantar la vista, déjalo. Se cansará de llorar y bajará solo. Pero hasta que Laura se durmió, Javier no bajó del árbol. Yo lo iluminé con una linterna,
e incluso le hice brillar la luz en los ojos. Me miró con enojo y murmuró algo. No esperaba que mi madre tuviera tan buena calidad de sueño cuando era joven. Un segundo antes, estaba persuadiendo a Javier para que se fuera, preocupada por qué se quedara en la rama del árbol durante la noche, y un segundo después, estaba tan cansada que se tumbó en la cama y se durmió. Antes, ella a menudo no podía dormir en toda la noche y solo podía dormir con la ayuda de pastillas para dormir. Tomé la linterna y bajé las escaleras, me acerqué al árbol y apunté la luz hacia arriba. «No ilumines». Javier gritó, «Los bichos se acercan». «¿Haces esto a propósito?». Estaba de mal humor, frunciendo el ceño, sin el aspecto amable y tonto que tenía cuando estaba con Laura. En cambio, se parecía un poco al Javier del futuro. Javier se deslizó del árbol y dijo, «¿Estás sola?». «¿Dónde está Laura?». Le respondí, «Se ha dormido». El ceño fruncido de Javier se suavizó, sin mostrar ninguna molestia por ser ignorado. Le dije, «Espero que te alejes de ella. No puedes darle felicidad». Javier se quedó sorprendido en un primer momento, luego se rió con amargura. Sus ojos se posaron en mi rostro, en mis ojos, con una expresión extraña. Estas palabras las he escuchado muchas veces, pero nunca he querido cambiar mi idea. En toda mi vida, solo amaré a ella. Eso nunca cambiará. Pensé que su vida sería realmente corta, menos de 10 años. 8. Mi encuentro con Javier terminó sin buenos resultados. No fue como en las novelas, donde los padres sienten un amor inexplicable al ver a su hijo viajar al pasado. Antes de viajar hacia atrás en el tiempo, yo tampoco era el hijo más querido de él. Antes de los 5 años, podía decirse que era la niña mimada de la familia, pero después de los 5 años, era como un barro que se adhería a él y no se podía quitar. He visto cómo quería a los otros hijos. Después de que dejó de quererme, yo renuncié a él más temprano que mi madre, quien no quería aceptar ese hecho. En mi corazón, hice innumerables votos de no querer a mi padre más, pero aún así, lloraba cuando lo veía paseando por el supermercado con otros hijos. Parece que había olvidado cuánto me amaba cuando me abrazaba y me daba innumerables cumplidos. Parece que había olvidado que nunca se ausentaba de ninguno de los momentos importantes de mi vida. Incluso cuando era muy pequeña, con pocos momentos importantes para celebrar, él siempre creaba sorpresas para mí, llenas de todo su amor. Haces que todos aquellos que le aconsejaban a tener un segundo hijo se callaran y se sintieran envidiosos. Después, dejó de amar a mi madre y también dejó de quererme. Sus espaldas y su indiferencia se volvieron más frecuentes en mi memoria que su amor, hasta el punto de que ni siquiera podía recordar cómo me amaba al ver nuestras fotos. No era que no supiera ser padre. Él podía amar, había amado a mi madre y a mí en el pasado, pero luego se volvió el buen padre y el buen marido de otras personas. Incluso si decía 1000 veces en mi corazón que no lo quería, todavía me dolía. Una vez nos amó profundamente. 9. Javier no renunció a insistir. Buscó en secreto cualquier oportunidad para encontrar a Laura. Y preguntó por qué quería romper con él. Como él mismo dijo, quería morir sabiendo el por qué. No quería que un amor que había comenzado con sinceridad se terminara sin una explicación clara. Él también sabía que Laura todavía le quería. Ella no era una persona ligera, no comenzaba una relación sin sentido y no rompía con alguien sin un motivo. Debe haber algo que había tocado su límite. Pero realmente no podía imaginar lo que había hecho. Hasta había revisado sus recuerdos de cuando usaba pañales. Al mismo tiempo, Laura no se sentía bien. Podía ver que se estaba debilitando y estaba indecisa. Tal vez con el tiempo, se reconciliaría con Javier y seguiría el mismo camino. Después de todo, mi palabra sin sustento no tenía mucho peso. Ella no había experimentado realmente lo que le había dicho, así que no podía sentirlo de verdad y aprender de ello, aunque fuera ella misma en el futuro quien sufriera. Estábamos tumbadas en una pequeña cama, y ella preguntó en un susurro, ¿puedes contarme más sobre el futuro? Probablemente quería que cosas más concretas sirvieran como una alerta para su corazón, que se estaba debilitando poco a poco. Había demasiadas cosas, y no sabía por dónde comenzar. Después de un rato, dije, llegarás a la universidad. Laura brilló los ojos. ¿A cuál? ¿Es la que yo quería? En realidad, no lo sabía. Solo sabía que después de mi nacimiento, ella dejó su trabajo y se convirtió en ama de casa. Cuando hablaba de su pasado, solo decía que se casó con mi padre después de graduarse de la universidad. No me había contado en qué universidad había estudiado, qué carrera había elegido, ni qué trabajo había encontrado después de graduarse. Era como si hubiera enterrado su propio pasado con sus propias manos.
Asentí con la cabeza. Laura dio un grito de alegría, y el leve sentimiento de decepción causado por Javier se disipó. ¿Y luego? ¿Qué carrera elegí? ¿Qué trabajo conseguí después de graduarme? La carrera que más te gusta y el trabajo que más anhelas. No pude responder. Laura estaba tan emocionada que daba ganas de salir a correr por la calle de noche. Me imagino que me convertiré en diseñadora y diseñaré mi propia casa y mi propia habitación. Entonces, ¿mi madre quería ser diseñadora? Nunca lo había sabido. Laura dijo con felicidad, no tengo una habitación propia. Aunque he vivido con mis abuelos durante más de 10 años, no me he sentido pertenecer aquí. He dibujado muchos planos de habitaciones, pero ahora no tengo el dinero ni el derecho para crear mi propio espacio. No imaginaba que realmente lo lograría en el futuro. En comparación con su sueño, Javier parecía un personaje secundario sin importancia. Laura me retuvo hablando sobre su futuro, sus hobbies, su estudio y su trabajo. Hasta que no había más nada que hablar, recordó a Javier. Entonces, ¿cómo es que Javier será infiel? Me quedé en silencio por un momento, organizando mis palabras. Te casarás con él a los 17 años. Tendréis 5 años de noviazgo. Tú irás a la universidad y él emprenderá un negocio. En cuanto termines la universidad, él tendrá éxito en su negocio y te pedirá matrimonio. Entonces, os casaréis. Poco después de casaros, estarás embarazada. Espera, Laura interrumpió, si me quedo embarazada poco después de casarme, ¿y mi trabajo? Acabo de graduarme y voy a dejar el trabajo para tener un bebé. Me quedé en silencio. Laura abrió los ojos muy grandes, se incorporó y dijo emocionada, ¿no me queda más remedio que dejar el trabajo para tener un bebé? No, tomarás licencia de maternidad. Mentí sobre algo sin importancia para calmarla. Miré su perfil, pensando por qué le importaba tanto su futuro en aquel momento, pero en el futuro, abandonaría todo sin vacilar. Tal vez las personas realmente cambian. Lo que una persona de 17 años piensa es diferente de lo que piensa una persona en su veintena. Laura preguntó con curiosidad, ¿es un niño o una niña? Le pregunté a mi vez, ¿prefieres un niño o una niña? Laura dijo, me da igual, siempre y cuando sea saludable. Le respondí, es una niña. Después del nacimiento del bebé, ambos la amaréis y la mimaréis como una princesa. En aquel entonces, mucha gente os pedirá que tengáis un segundo hijo, para que la niña tenga compañía y para que Javier tenga un heredero, ya que su negocio estará próspero y siempre debe haber un hijo varón para heredarlo. Laura frunció el ceño, con desaprobación en los ojos. Ella misma había sido abandonada por ser una niña, y al escuchar estas palabras, especialmente cuando se referían a su futura hija, no se sintió bien. Su ira se encendió casi de inmediato. Dijo, ¿por qué una niña no puede heredar? Solo tendré una hija y la mimaré con todo mi amor y todo mi dinero. Que los demás se den envidia. Aunque no había visto cómo mis padres habían respondido estas palabras cuando yo nací, siempre tuve la sensación de que se comportarían exactamente como Laura en ese momento. De otra manera, esa escena se presentaría a su hija. Mis ojos se humedecieron. Me tumbé mirando el techo, y las lágrimas se perdieron en mi cabello y se derramaron en la almohada. Tal vez las personas realmente cambian. 10. Tomé un momento para calmar mis emociones y luego volví a hablar. Tú y Javier pensabais igual en aquel entonces. Decidisteis no tener un segundo hijo. Hasta que él fue infiel. Es normal que una pareja discuta por cosas cotidianas. Con problemas grandes y pequeños, es difícil que no haya momentos de explosión. Si pueden superar estos momentos, la vida sigue. Pero el problema es que Javier cometió un error durante la etapa de adaptación. Y luego cometió más errores, hasta que llegó a un punto irreversible y la relación entre ellos experimentó un cambio cualitativo. Laura quería salvar su matrimonio, pero Javier disfrutó de otras tentaciones más que del amor de su esposa y no quiso regresar. Llevaron 18 años en una lucha, mutuamente resentidos, convirtiendo a los dos enamorados en un matrimonio amargado, y formando dos familias, hasta que finalmente se divorciaron. Y Laura murió en un accidente de coche mientras se dirigía al tribunal para el divorcio. Yo estaba en el coche con ella. Ella me estaba persuadiendo y consolando, e incluso llamó a Javier, luego comenzaron a discutir. Cuando ocurrió el accidente, ella se arrojó sobre mí para protegerme. Al darse cuenta de que no podía moverse, me empujó hacia afuera del coche con fuerza, me tranquilizó y me dijo que fuera a buscar ayuda. Me dolía todo el cuerpo, pero no me atrevía a detenerme y pedí ayuda a los transeúntes. Pero no llegó la ambulancia a tiempo, y mi madre falleció antes.
Ella murió justo antes de comenzar una nueva vida. Laura se quedó en silencio por mucho tiempo después de escuchar esto, probablemente más triste que cuando supo por primera vez que Javier sería infiel en el futuro. Esta vez, le presenté detalladamente la cara fea del matrimonio. Describí el matrimonio tal como lo había visto yo, contándole mi propia experiencia. Para un joven que aún tenía ilusiones sobre el amor, esto era difícil de aceptar. Laura se volvió, quizás para evitar que la viera llorar. Eres muy buena contando historias. Me has hecho llorar. Quizás porque no era una historia, sino la realidad. Eran los 18 años reales que había vivido, así que la felicidad era real, y también el dolor. Laura dijo con voz ronca y llorosa, en realidad, esa no fue nuestra primera vez de conocernos. Cuando fue abandonada en este pueblo, no conocía a nadie. Solo salía con sus abuelos para conocer a la gente. Había personas que la elogiaban con sonrisas en el rostro, pero una vez que se volvía, la miraban con ojos criticantes, hablando sobre sus padres. Cuando su padre se casó con su amante, invitaron a los abuelos, y los abuelos la dejaron sola en casa, pidiendo a un vecino que le llevara comida. Pero el vecino se olvidó. Ella estuvo en casa sin comer durante un día, tan débil que se le daba vueltas la cabeza. No tuvo más remedio que salir a buscar algo para comer. No tenía dinero, no conocía las calles ni a la gente. Se fijó en las frutas en un árbol y trató de subir para recogerlas, pero se cayó muchas veces debido a su debilidad. Ella siempre se obstinaba en cosas sin sentido cuando era pequeña. Por ejemplo, el vecino solo se había olvidado de ella, pero ella se negó a comer en su casa. Solo necesitaba tocar la puerta y explicar, y aunque el vecino no estuviera contento, era mejor que quedarse con hambre. O, por ejemplo, cuando no podía subir al árbol, se empeñó en hacerlo y en comer las frutas. Sus abuelos siempre decían que con ese carácter, tarde o temprano se metería en problemas. Javier estaba en el árbol en aquel entonces. Le encantaba subir a los árboles. Había subido a todos los árboles cerca de su casa y se quedaba en ellos cuando tenía tiempo, como un salvaje. Ella intentó subir durante un tiempo, y él la observó desde arriba al mismo tiempo. Finalmente, no pudo más y le preguntó qué quería hacer subiendo al árbol. Laura dijo que tenía hambre. Estaba a punto de desmayarse. Javier recogió algunas frutas en la rama y se las arrojó. Ella dejó de insistir en aquello sin sentido y se echó a comer las frutas, sin importarle si estaban limpias o no. Javier le preguntó por qué quería subir al árbol, y Laura le preguntó, no menos envalentonada, por qué él estaba en el árbol. Su cuerpo pequeño se abrazaba al tronco del árbol y dijo que en el árbol no le pegaba a su padre. Después, se veían de vez en cuando y podían hablar un poco. A veces, se encontraban tácitamente debajo del mismo árbol. Él temía a su padre borracho, y Laura a su padre cuando volvía a casa. Dos niños con familias rotas consideraban el árbol como un hogar temporal y se consideraban mutuamente familia temporal. Pero con el paso del tiempo, la mala reputación de Javier se extendió y dejó de hablar con ella. Y Laura no era una persona que se rindiera fácilmente. Ambos se convirtieron en extraños tácitamente hasta el día en que rompieron el hielo. Laura lloró durante mucho tiempo, y el sonido de sus sollozos resonó en mi oído durante largo tiempo. Me volví de lado y, de repente, me sentí como si volviera al pasado. Mi madre también era así. Nos acostábamos en la misma cama, y en mitad de la noche, ella despertaba con un grito y yo podía escuchar sus sollozos reprimidos del otro lado de la cama. Laura, sin saber cómo, se calmó y preguntó, ¿puedo hablar claramente con Javier? 11. Laura me llevó a buscar a Javier. Cuando él vio a Laura, se alegró mucho. Le dijo algo al jefe y salió corriendo hacia ella desde la tienda. Javier había comenzado a trabajar mientras estudiaba desde el secundario. Incluso solía faltar a clase para dedicarse al trabajo. Sabía que no tenía mucho talento para estudiar, así que se preparó temprano para abandonar la escuela y dedicarse al mundo laboral. Resultó que este camino era correcto para él. Al principio, Laura se mostraba muy nerviosa para hablar, ya que este asunto era realmente difícil de creer. Pero de todos modos, contó con dificultades el hilo de la historia. La reacción de Javier fue casi idéntica a la de Laura en un principio. Él no pudo creer y dijo, ¿me estás diciendo que seré infiel? Esto es imposible. Realmente sentía en el fondo de su corazón que era imposible que fuera infiel. Desde hacía mucho tiempo, había considerado a Laura la persona más importante del mundo. No podría herirla, y menos aún tocar su límite sabiendo lo que le disgustaba. Incluso creía que era imposible que dejara de amarla.
Javier no podía aceptar el futuro descrito por Laura, y menos aún aceptar que él mismo fuera tan repugnante en el futuro. ¿En qué se diferenciaba de su padre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo que su esposa repitiese el camino de su madre y que su hijo repitiese su infancia sin escape? No podía ser posible. Javier tenía los ojos enrojecidos y me miró con fuerza. ¿Quién eres? ¿Te pareces tanto a Laura? Eres. Miró mis ojos, aquellos ojos que le resultaban familiares, y las palabras que quería decir se le atascaron en la garganta. Un sentimiento de culpa invadió su corazón como una onda gigante. Quedó sin habla. No pudo decir lo que pensaba, pero Laura me miró y dijo que era ella del futuro. Javier volvió a decir que era imposible. Creía que, aunque lo que pensaba no fuera cierto, tampoco era posible que yo fuera Laura del futuro. Pero cuando te miro, no siento nada por ti. No te quiero en absoluto. Se interrumpió, como si pensara que no era correcto decir eso. No era que no sintiera nada por la persona frente a él. Pero podía distinguir que no era amor. Si yo fuera Laura, ¿cómo podría no quererme? Me dio un puntazo en el corazón y tuve dificultades para respirar. Solo cuando el viento se acercó me di cuenta de que estaba llorando, aunque sabía que ya no me quería, ya fuera en el pasado o en el futuro. Había odio en mis ojos y dije con firmeza, porque serás infiel. Esta frase fue como presionar un interruptor. Las tres personas lloramos, viendo el dolor en los ojos de los demás. Por el futuro caótico. Por el futuro que no se podía cambiar. 12. Durante muchos días después, no volví a ver a Javier, y Laura también se mantuvo en silencio. Yo la acompañaba a ir y venir de la escuela todos los días, tal como lo había hecho mi madre conmigo en el pasado. Muchos vecinos de alrededor me conocieron y pensaron que era la hermana gemela de Laura, que había estado con su padre o madre antes y se había reunido con ellos recientemente. Los bisabuelos no me echaron, quizás porque me parecía demasiado a Laura, y también me mostraron afecto por asociación, dándome un poco de su amor. Laura y yo estábamos en la cama, charlando de vez en cuando, evitando con empeño hablar de Javier. Laura dijo, parece que has hablado de muchas personas a mi alrededor, pero ¿qué hay de mi hija? ¿Por qué no has hablado de ella? Me quedé estupefacta. Yo pensaba que si hablábamos lo suficiente, ella terminaría olvidando a la persona que había omitido deliberadamente. No sabía cómo hablar de mí misma. No sabía cómo hablar de mí misma desde la perspectiva de mi madre. Solo pude describir lo mejor posible a una niña que era protegida por su madre. Laura no hizo ninguna pregunta, solo murmuró, estoy segura de que la quiero muchísimo. Bajé los párpados y no dije nada. Llegó el cumpleaños de Laura y ella invitó a algunos compañeros de clase que eran sus amigos. Fue la primera vez que supe que tenía tantos amigos. Pero yo solo había conocido a unos cuantos desde que era pequeña, podía contarlos con los dedos de una mano. Hasta que la gente se fue, alguien se quedó en la puerta indeciso durante un rato. Finalmente, al verme salir, me metió algo en los brazos y se fue corriendo. Supuse que era de Javier. Pero había 2 regalos. Mi expresión se alteró un poco. Probablemente él había aceptado que yo era Laura del futuro, por lo que preparó 2 regalos. Uno tenía nombre y el otro no. Les di los 2 a Laura y dije, deben ser de Javier. Laura tomó los 2 regalos exquisitamente envueltos, me dio el sin nombre y dijo, este seguro que es para ti, guárdalo. Es algo que él debería darte. Laura abrió su regalo. Resultó ser un conjunto de libros de ejercicios y exámenes. Incluso ella, que no se oponía al estudio, frunció el ceño al verlos. Pero entre los exámenes había una caja que contenía una pluma de tinta que parecía costosa y un bonito diario. En el diario había un papelito con un dibujo de un chico sonriente y escrito, ¿me has maldecido al ver los exámenes? He estornudado. Aunque en aquel momento Laura y él estaban en una situación indecisa, ella todavía abrió el regalo que él le envió y se rió con el contenido. Si no fuera por el matrimonio, quizás después de romper, todavía podrían ser amigos como familia. Me quedé mirando en silencio el regalo en mis manos. ¿Qué tipo de regalo era aquel con el que se quería decir que se sentía culpable? Laura, después de terminar de ver su regalo, se acercó a mi lado y me presionó para que abriera el mío. Desenvuelto el exquisito paquete, encontré un brazalete de plata. Era como el que me pusieron en la infancia, pero luego se perdió sin saber cómo, al igual que el amor que tenían el uno al otro y hacia mí. Mis lágrimas se derramaron en el brazalete de inmediato, salpicando pequeñas gotas. Parecía que podía probar el amargor y el dolor en mis lágrimas. ¿Por qué, si me habían querido tanto alguna vez,
¿De repente dejó de ser así? ¿Por qué el amor podía ser transferido a otros hijos? Mi madre no dijo nada. Me enjugó las lágrimas en silencio y luego dijo suavemente, no eres yo del futuro, ¿verdad? Yo era su hija del futuro. Eres mi hija. Ella se acercó suavemente a mí, pero yo me sentía aplastada como si tuviera una montaña encima, solo llorando sin poder decir nada. Yo era su hija, la hija que no podía expresar su sufrimiento, la hija que fue amada y luego abandonada, la hija que fue salvada con todas sus fuerzas por ella en su último momento, la hija atrapada en el tiempo. Yo era la hija de Laura y Javier, nacida en el momento en que más se amaban, Martina. Laura también lloró. Ella dijo, en el futuro, seguramente no te he tratado bien. Si hubiera sido buena conmigo en el futuro, no me habría visto aquí, no me habría visto con tanta pena y desánimo en los ojos, como si, sin ser muy mayor, tuviera un cuerpo lleno de heridas. Ella había escuchado muchas historias sobre otras personas, algunas inventadas para consolarla, otras reales, pero cuando se trataba de mí, ella decía muy poco, como si quisiera desaparecer. Un niño que crece rodeado de amor no se convierte en alguien así. Laura sabía muy bien que su hija del futuro había vivido igual que ella en ese momento, como si la única casa que tuviera fuera un árbol. Dos personas ya rotas formaron una nueva familia, creando así un hogar roto y una persona que repetía su infancia. 13. Laura, de 17 años, no sabía cómo ser madre. Simplemente trató de imitar la manera en que su madre la había tratado a ella cuando era pequeña. Pero aquellos recuerdos eran muy lejanos y borrosos, y su imitación era algo desordenada, como si estuviera jugando a ser madre conmigo. Le dije que me tratara como antes, y ella se relajó un poco. Después de todo, era un poco difícil para una chica en flor de edad entrar en el papel de madre. Luego dijo, ¿vamos al parque de atracciones de la ciudad este fin de semana? Asentí con la cabeza. Ella añadió con cierta cautela, Javier también quiere ir. Hesité un momento. Incluso después de recibir los regalos, Javier no se había reunido con nosotros, solo enviaba cosas de vez en cuando. La mayoría de las veces eran regalos sorprendentes. Una vez me envió un paquete de dinero en efectivo dentro de un sobre. Javier no sabía cómo los adultos se comportaban con sus hijos. Su infancia había sido llena de gritos y golpes, pero de vez en cuando veía a algunas familias comprar brazaletes de plata, dar sobres de dinero a sus hijos o traer regalos de juguetes después de un viaje. Él imitaba a los demás al darme regalos, al igual que Laura imitaba a su madre en su memoria para tratarme como a una hija. Mientras miraba los regalos amontonados en el rincón y el brazalete de plata que no me había puesto todavía, recordé que cuando era muy pequeña, ellos también me habían tratado así. Mi madre, con un delantal, me cocinaba mis comidas favoritas, me elogiaba por cada cosa insignificante que hacía, me amaba incondicionalmente, y de vez en cuando se mostraba desesperada conmigo, llorando sin disimulo. En esos momentos, parecía que la máscara de buena madre se le cayera de la cara. Ella todavía era una niña que no había crecido, solo tratando de imitar a los demás para amarme. Mi padre me traía regalos cada vez que salía de viaje, me daba sobres de dinero durante las fiestas, me vestía con joyas como una muñeca de Año Nuevo y luego me abrazaba para sonreír a la cámara. Esas fotos de felicidad y armonía eran como retratos del pasado. La gente estaba todavía aquí, pero el amor se había ido. 14. El día en que fuimos al parque de atracciones, me puse el brazalete de plata y metí el dinero que Javier me había dado en mis bolsillos. Tomé del brazo a Laura y fuimos a coger el coche. El coche fue llamado por Javier, y el conductor era alguien que él conocía. Cuando Laura y yo subimos al coche, el conductor se sorprendió y dijo, «Yo pensaba que ibas a salir con tu novia, ¿cómo has traído a una niña?» Javier estaba sentado en el asiento delantero y dijo bromeando, «Esa es mi hija, somos una familia de 3». El conductor se rió y dijo, «Venga. ¿De dónde has sacado una hija tan grande?» Javier respondió, «Mira por ti mismo, ¿no parece que sea nuestra hija?» El conductor miró al retrovisor y dijo, «En realidad, sí. Tiene los ojos igual que tú y el resto de la cara como tu novia». Durante todo el camino, solo Javier y el conductor charlaban, mientras Laura y yo estábamos adormiladas en el asiento trasero. 1 hora y media después, llegamos al parque de atracciones. En aquel momento, las instalaciones no eran tan desarrolladas como en el futuro, y no había tanta gente que se empujara. Miré la entrada del parque y me sentí un poco extraña, sin recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había venido. Seguramente habíamos venido aquí mucho tiempo atrás, también como una familia de 3. Pero aquel recuerdo era tan borroso que ni siquiera podía recordar muchos detalles. Aunque Javier era el que había planeado este viaje, aparte de mí,
Laura y Javier nunca habían venido antes. Ellos estaban más curiosos que yo observando todo a su alrededor. Laura me tomó del brazo y preguntó, ¿nosotros, en el futuro, te hemos traído aquí? Asentí con la cabeza. Laura dijo, genial. Entonces, dime qué podemos hacer, princesa. Yo. Probablemente debido a que se había acostumbrado, Laura se mostraba más y más cómoda actuando como madre frente a mí, aunque todavía parecía un poco forzada, como un niño que se hace el adulto. Después de jugar algunos juegos, Laura y yo estábamos un poco cansadas y nos sentamos en un banco para descansar, apoyándonos el uno en el otro. Javier, con ojos agudos, vio algo y se fue hacia allí. Cuando regresó, tenía 2 algodones de azúcar enormes y 3 paletas de vainilla en las manos. Me dio el algodón de azúcar y la paleta, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Con una expresión desilusionada, bajó la cabeza y se sentó al lado de Laura. Mi vista cayó en un banco no lejos de allí, donde también había una familia de 3. El padre tenía muchas cosas en las manos, y el niño tenía un algodón de azúcar en una mano y una paleta en la otra. La madre tenía el palo de la paleta en la boca, mientras regañaba con amabilidad al niño por tener la mano empapada de helado y la limpiaba con un pañuelo húmedo. Después de comer la paleta, mi mano estaba inevitablemente un poco pegajosa. Laura se llevó mi mano y me la limpió con atención. Bajé la cabeza y miré su rostro joven. Algo en mi memoria se aclaró un poco, como si recordara imágenes borrosas del pasado. No sabía si realmente estaba recordando o si estaba reemplazando aquellos recuerdos con la escena actual. Durante todo el día de juego, ellos actuaban como niños y al mismo tiempo intentaban imitar a los padres para tratarme como a una hija. Guardé en mi corazón cada momento, reemplazando los recuerdos borrosos y descoloridos con estos, alargando así el tiempo en el que me habían amado. Tal vez de esta manera, cuando dijera la verdad, podría recopilar más pruebas de que alguna vez me habían amado. No soy vuestra hija más querida. Mientras estábamos sentados a la sombra de un árbol, les conté la segunda mitad de la historia que había ocultado. La verdad que conté con calma hizo que la alegría que aún no se había disipado se desvaneciera. No era la hija más querida de mi padre, él solo me había querido durante 5 años. El resto del tiempo, estaba siendo padre de otros. No era la hija más querida de mi madre, ella solo me había querido durante 10 años. El resto del tiempo, estaba siendo madre de mi hermano. Miré los rostros de Laura y Javier, que se iban tornando más pálidos, llenos de incredulidad. Ellos en el futuro, uno había traicionado su amor y el otro había ido en contra de lo que había querido cuando era joven. Javier había jurado que no se convertiría en alguien como su padre, y Laura había dicho que no haría que su hija viviera el mismo destino que ella. Éramos muchos los retratos familiares que teníamos. Detrás de cada foto, había todo el amor que tenían por mí. Ellos registraron la fecha de mi nacimiento, celebraron muchas ocasiones importantes para mí, esperando que yo fuera la persona más feliz del mundo. Cuando yo nací, mi padre dijo que quería ser el que me protegiera, pero luego su gran casa no podía dar cabida a mí. Mi madre dijo que solo quería tenerme a mí, que me daría todo su amor, luego dijo que incluso si tuviera un hermano, su amor por mí no cambiaría, y al final esperaba que me quedara con mi padre porque mi hermano no podía crecer sin madre. ¿Mi madre me amaba? Sí. Se arrojó sin pensarlo 2 veces para protegerme en el accidente de coche, me salvó con todas sus fuerzas y luego se dio por vencida. Pero también tuve que aceptar durante años y ciclos repetidos que lo más importante para ella no era yo. Era mi hermano. Antes de los 5 años, era la niña mimada de toda la familia. Antes de los 10 años, era la niña mimada de mi madre. Después de los 10 años, era la segunda opción para todos. Al principio de la rotura de su matrimonio, mi padre no quería divorciarse y mi madre también quería salvarlo. Su pensamiento se vio limitado y cambiado por el matrimonio. En mi 10º año, ella quedó embarazada como la gente esperaba. Yo ya no era la hija única que era envidiada, sino la hermana que debía ceder a un niño más pequeño. Después de que mi padre dejó de quererme, mi madre también soltó mi mano para abrazar a otro niño. Fui abandonada a los 5 años, vi cómo mi padre se alejó hacia otra familia, tomó de la mano a otro niño y respondió a otro que lo llamaba padre. Fui abandonada a los 10 años, vi cómo mi madre se dirigía hacia mi hermano recién nacido, tomó su pequeña mano y respondió a sus sonidos indescifrables. Fui abandonada a los 18 años. Mis padres terminaron 18 años de matrimonio. Mi padre se fue hacia otra familia, y mi madre, en el camino al divorcio, me persuadió para que me quedara con mi padre. Ella quería llevarse a mi hermano. Dijo que era porque yo era mayor y podía cuidarme sola,
y mi hermano era demasiado pequeño y no podía crecer sin madre. Pero madre, yo ya había perdido a mi madre a los 10 años. Estaba atrapada en los 18 años. En el funeral, todos lloraban, pero yo no. Me forzaban a llorar, diciendo que mi madre me dio una segunda vida, que mi hermano quería que le devolviera a su madre, que mi padre estaba triste. No me dejaban salir del tiempo, y yo tampoco me permitía salir. Así que inicié el viaje hacia atrás en el tiempo. La primera vez regresé a los 6 años. Ese año, mi madre me preguntó por primera vez, ¿podemos divorciarnos de tu padre? Si lo hacemos, ¿con quién te quedas? En la vida sin regresos, yo era un niño normal de 6 años. No entendía la complejidad de los adultos, solo sabía que mi madre quería llevarme y dejar a mi padre, la segunda persona más importante en mi vida. Lloré y dije que no quería que se divorciaran, que quería que nuestra familia estuviera siempre juntos. Mi madre asintió con lágrimas en los ojos, tragando amargura, y se quedó en el matrimonio por mí. Y años después, me impactó lo que había dicho años atrás, como si todo lo que sucedía después fuera una venganza por mis palabras. Fui yo quien dio a mi padre el poder para hacer lo que quisiera, el poder para ir hacia otra familia, el poder para que mi madre me dejara de querer. Cada año después, me arrepentía de haber dicho eso. Me culpaba constantemente. Esas palabras de autoculpabilidad eran como copos de nieve. Cada año, me las agregaba a mí misma, hasta que llegó el día del funeral y todo se desplomó. Cada una de esas palabras se convirtió en una daga que me apuñalaba. Así que en la primera vuelta atrás, volví a los 6 años y le dije a mi madre que se divorciara. Realmente se divorciaron. Pero mi padre, que había errado por primera vez, se arrepintió. Ellos se mantuvieron en una situación tensa como en una novela, y al final se reconciliaron y todo volvió a su curso original. Tuvieron un segundo hijo, mi padre volvió a ser infiel, yo fui olvidada de nuevo y volví a sufrir un accidente de coche. La segunda vez, comprobé todos los problemas del coche. Incluso no permití que mi madre condujera ni se subiera a un coche, pero el resultado fue el mismo, ella me empujó y murió. La tercera, cuarta y quinta vez, busqué en innumerables personas la posibilidad de que mi madre sobreviviera, incluso estaba dispuesta a sacrificarme a mí misma, pero todo era como si tuviera una función de autorreparación, y todos volvían a la trayectoria original. Más adelante, me desesperé y quería detener el viaje hacia atrás en el tiempo, pero ya no estaba bajo mi control. Estaba atrapada en el tiempo, repitiendo ciclos con el tiempo del reloj, presenciando una y otra vez la rotura del matrimonio de mis padres y la muerte de mi madre. Con el tiempo, a veces pensaba que tal vez no necesitaba a mi madre, que tal vez no necesitaba un hogar. Pero cada vez que volvía al pasado, me daba cuenta con terror de que lo necesitaba. Si no supiera lo que era el amor, si ellos no me hubieran querido desde el principio, sería mejor. Así, podría haber aprendido a protegerme más temprano, tendría más tiempo para aceptar que no me querían, y habría más cosas que me ayudaran a sostener la idea de no necesito amor. Pero yo había recibido amor. Había recibido completamente el amor de mis padres, así que no podía aceptar perderlo. Aunque me dijera a mí misma 1000 veces que no me querían y que yo también podía no quererlos, no podía hacerlo. No hay padres que no quieran a sus hijos. Yo fui esperada con amor al nacer, y luego fui olvidada cuando su amor se desvaneció. Parece que yo los quiero más que ellos me quieren a mí. Los odio, pero solo odio que no me hayan querido lo suficiente, que me hayan abandonado después de amarme, que me hayan olvidado después de olvidar su amor. Ellos todos han encontrado su destino, ¿y yo? Pero todo el odio y el amor desaparecieron cuando vi el final de la vida de mi madre. En el coche, ella me persuadía para que me quedara con mi padre. Yo me resistía, como si no soltara esa idea, pudiera retener el amor de mi madre. Ella llamó a mi padre para que me hablara. Pero comenzaron a discutir. Cuando gritaba frente al automóvil destrozado y mi madre cubierta de sangre, dije que estaba de acuerdo. Estoy de acuerdo en que me abandonen, dejen de quererme, me descarten. Solo quiero que estés viva. Acepto que mi padre me abandone, deje de quererme, me descarten. Solo quiero que esté seguro. Si no hubiera sido amada desde el principio, si fuera mayor, si me hubieran abandonado más despacio. Si me hubieran dado un poco más de tiempo, ¿sería posible que a los 20 o 30 años no necesitara a mi madre? Tal vez podría aceptar con madurez no tener el amor de mi madre, tal vez podría aceptar ser la segunda opción para todos, podría aceptar que en este mundo nadie me quiera más que yo misma. Pero yo solo tenía 18 años, no podía vivir sin mi madre. 15. En realidad, no debería haberles contado todo esto. Ellos no eran ellos del futuro, no habían cometido errores,
no me habían dado de baja ni me habían abandonado. Incluso eran jóvenes sin preocupaciones. No podían asumir la responsabilidad de ser padres, solo podían imitar y aprender de los demás, y tampoco deberían soportar ese futuro triste y doloroso. No quiero admitirlo, pero tengo que admitir que los odio. Cuanto más conozco su pasado, más los odio. ¿Por qué? Si ya habían experimentado ciertas cosas, si habían sentido lo mismo, si habían jurado en el fondo de su corazón no ser como aquellos otros, ¿todavía repiten los mismos errores en el futuro? Yo pensé que soy el producto fallido de sus experimentos, el experimento de ser padres, que no he podido satisfacer sus expectativas, así que aprenden de mí y se dedican a criar a un hijo que sea más conforme a sus expectativas. Nací en un momento equivocado, no llegué a cuando eran más aptos para ser padres. También he intentado persuadirme a mí misma con estas razones, diciéndome que aquellos recuerdos de ser mimada no valían nada. Pero ellos en el pasado me dijeron que entendían las razones, pero no había otra explicación. Solo que les importaba más a otros. Solo que no me querían tanto como antes. ¿Cómo puedo aceptarlo? De repente, no me quieren. 16. Laura me miraba con los ojos fijos, sin saber cómo digerir la gran cantidad de información oculta. Pero después de escuchar toda la historia, no quería pensar en el segundo hijo que nacía, sino preguntarse ¿y tú qué haces? ¿Qué haces después de perder a tu padre y ser abandonada por tu madre? ¿Qué haces después de recibir amor y luego perderlo? ¿Qué haces cuando eres menos importante que tu hermano? Cada pregunta era como una daga que se clavaba en ella misma. ¿A quién estaba preguntando? ¿A sí misma o a su hija? Ella no comprendía, no podía entender, y estaba destinada a no comprender lo que aún no había sucedido en el futuro, ni a adivinar quién sería ella misma en el futuro. Quizás solo puedan saber de esto, aumentar su dolor, sin poder cambiar nada. Parece un problema sin solución. Parece que esta historia del futuro, cada vez que se desvela un poco más, hace llorar a las tres personas. Javier lloró y dijo que lo sentía. Llevaba la culpa de los pecados que cometiera en el futuro, sin poder espiarla ni perdonarse a sí mismo. 17. Por la noche, me acosté antes que Laura. Después de comer, ella desapareció y no supe dónde había ido. Llegó a la cama con un cuerpo cansado mucho después. De repente dijo, ¿puedes contarme lo que queda? Lo que no había contado completamente era la muerte de mi madre. Laura sabía muy bien que todo en este mundo tiene una regla, y el tiempo es sagrado e inviolable. Como se muestra en las series de televisión, si alguien invierte el tiempo, debe haber una razón impuesta. Así que estaba segura de que yo tenía más historia que ocultar. Podía oír el llanto aún no sofocado en su voz. En este pueblo sin secretos, quizás al día siguiente escuchara la triste historia de amor de ella y Javier llorando cara a cara. Me quedé en silencio un momento y luego comencé a hablar despacio. Después de contar toda la historia, nadie dijo nada en la habitación. Hasta que me dormí profundamente, Laura no había pronunciado una palabra. Pero en la pequeña cama, podía sentir claramente cómo su cuerpo temblaba por el llanto. Ella intentaba encubrir sus sollozos, reprimir sus lágrimas, y dejó que las lágrimas empaparan la almohada. Laura no podía imaginar la escena que yo describía, pero ella había experimentado algo similar. Había tenido pesadillas durante años, soñando que era constantemente abandonada, que era rechazada durante toda su vida, que era tratada como una pelota y lanzada de un lado a otro. Después de despertar, siempre pensaba en la cama que tal vez en toda su vida no podría librarse de la maldición de ser abandonada. Pero nunca había pensado que ella sería la que abandonaría a su hija. El día en que supo que tendría una hija en el futuro, escribió en su diario que la amaría toda su vida. En aquel momento, eso parecía una broma. ¿Cómo puede alguien no querer a su propio hijo? Lo había pensado innumerables veces cuando recordaba cómo había sido abandonada. En aquel momento, también se preguntaba eso a sí misma. 18. Dormí profundamente y no desperté hasta el mediodía del día siguiente. Me desperté con un fuerte dolor de cabeza. Pensé que Laura ya se había ido a la escuela, pero justo después de asearme, la encontré entrando en la habitación. Ella me sonrió y dijo, la comida del mediodía está lista, puedes bajar a comer. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en toda la noche. Me explicó, he pedido permiso para no ir a la escuela hoy. Bajé las escaleras y vi varios platos en la mesa, todos eran mis comidas favoritas, pero estaban cocinados irregularmente. Se podía ver que la persona que los había cocinado no tenía mucho talento para la cocina. Incluso intentaba tapar los platos quemados con los demás para que la mesa se viera más presentable.
Mi vista cayó en las manos de Laura, todavía tenía manchas marrones de aceite que no se habían limpiado bien. Durante la comida, ella siempre observaba mi expresión para ver cuáles platos me gustaban más. Yo intentaba no dejar que se diera cuenta y comí con una expresión impasible. Después de la comida, Laura no sabía cómo valoraba su comida. Solo dijo, salgamos a divertirnos. Solo nosotras, insistió. Laura no sabía por qué fuerza desconocida yo había venido al pasado, ni cuándo me marcharía. Solo quería pasar más tiempo conmigo. Tal vez fuera un poco por compensación, o tal vez fuera sin motivo, simplemente de corazón. Laura sacó el dinero que había ahorrado durante mucho tiempo. Guardaba la mitad de los sobres de dinero que recibía durante el año nuevo y de los gastos que le daban sus abuelos diariamente. Porque estaba preocupada por un futuro sin apoyo, temía que después de esforzarse por entrar en la universidad, no hubiera nadie que le diese el dinero necesario. Así que desde que era muy pequeña, empezó a ahorrar y preguntó a Javier sobre el trabajo, esperando no depender completamente de la bondad de los demás para su futuro. Si en el futuro no hubiera olvidado su verdadera intención, sería mejor. Tal vez si hubiera descubierto pronto la sociedad del matrimonio, hubiera podido parar en el momento oportuno y alejarse, evitando todas las penas posteriores. En última instancia, todo era culpa suya. Laura cerró su monedero, contó el dinero y agregó el de Javier. Invertía generosamente en mí, como si estuviera compensando a su yo del futuro o nutriendo a su yo del pasado. Laura me tomó de la mano y preguntó, Marty, ¿sabes cómo volver a casa? No se refería a la casa actual, sino a la del futuro. El tiempo no se puede cambiar, y una persona del futuro que atraviesa el tiempo no puede quedarse en el pasado permanentemente. Negué con la cabeza. En los ojos de Laura había preocupación, pero ella sonrió para consolarme, tal vez si no me caso con Javier nunca, no me junto a él, nunca desaparecerás. Yo le pregunté, ¿y si yo desaparezco? Laura se quedó perpleja. En estas palabras escondía otra posibilidad: si nunca se casaba con Javier, yo no podría nacer, con el tiempo, tal vez mi existencia sería borrada. Pero si Laura se casaba con Javier para que yo naciera, inadvertidamente volvería a la trayectoria original, coincidiendo con el destino del pasado. Laura vaciló. Pero yo sonreí. Esta era la primera vez en innumerables ciclos que ella tomó una decisión diferente al pasado. Estaba evaluando las pros y las contras para sí misma. Más que limpiar obstáculos para ella y darle una vida buena, lo que necesitaba cambiar nunca fue el futuro predeterminado, sino ella misma. En aquel momento, más que quererme, ella se quería a sí misma más. No sabía si es correcto entrar en el futuro que yo describía para que yo naciera. Solo sabía que no quería ese futuro. Aunque tenía un profundo sentimiento hacia Javier en aquel momento y hacia mí en el futuro, todavía dudaba si debía sacrificarse por nosotros y aceptar ese futuro. Su vacilación era la mejor respuesta. 19. Ella no quería. Laura, de 17 años, no quería aceptar este futuro, incluso si la persona que amaba no había cometido errores y su hija había viajado a través del tiempo para amarla. Laura y yo nos miramos. En ese instante, ella sabía que aunque no dijera nada, yo sabía lo que quería decir. Ella dijo, elegir a mí misma no significa que no te quiera. Precisamente, mi amor la hizo entender lo que era más importante. Abandonarse a sí misma no solo era un daño para ella misma, sino también para las personas que la querían. Eso debilitaba la razón que la ayudaba a detener sus pérdidas en el momento oportuno y la dirigía constantemente en la dirección equivocada. Laura dijo, sin importar cómo sea el futuro, tú eres mi hija más amada. No había un matrimonio que necesitara ser salvado, no había un hombre que debía estar atado a ella, no había un segundo hijo. En este espacio-tiempo, en el presente y el futuro cambiados, yo siempre seré la hija más amada de Laura. Sin más reparos, me abalancé hacia sus brazos. Nos abrazamos fuertemente. En el tiempo equivocado, teníamos el amor más correcto. Laura dijo con lágrimas en los ojos, lo siento, Marty. En el futuro, te he tratado tan mal y has sufrido tantas injusticias. Ya no intentes cambiar el pasado por mí. Lo que necesitas es aceptar la realidad y avanzar hacia tu propio futuro. Te amaré en diferentes momentos. Te amo para siempre. Podrías vivir con mi amor. Marty. Lloré casi sin aliento y sentí que el tiempo comenzó a fluir de nuevo. Lo único que quería era una disculpa y un amor firme. Me separé de su abrazo y me alejé de Laura, caminando hacia adelante. Esta vez, ella no se acercó y me tomó del brazo. Yo seguí caminando hasta salir de su tiempo. Todo alrededor estaba desolado y el tiempo se detuvo.
Resultó que el final de repetidamente salvar a alguien a través del tiempo era aceptar su partida. 20. Una vez más, abrí los ojos y escuché el sonido de los monitores. Vi la figura demacrada sentada al lado de la cama. Antes de poder ver claramente su rostro, escuché gritos angustiados. Rápidamente, los médicos y las enfermeras se acercaron a mi cama. Vi a mi padre con una expresión de profunda preocupación en el rostro. Se volvió para enjugar sus lágrimas. Hacía mucho tiempo que no veía esa expresión en su rostro. Después de tener una segunda familia, él no volvía a casa con frecuencia, y a veces incluso olvidaba cómo se veía. Al tratar de recordarlo, noté que se había envejecido mucho. Tenía nuevas arrugas en las comisuras de los ojos. La primera cosa que dije al despertar fue, quiero mudarme. Todavía no podía aceptar vivir bajo el mismo techo que él. Aunque no volvía a casa con frecuencia, él tenía derecho a volver. Quería ir a un lugar donde él no pudiera entrar sin mi permiso. Mi padre me reprendió, diciéndome que no debía pensar tonterías. Su rostro se tensó por un instante, pero luego suavizó el tono al recordar que acababa de despertar. No me casaré con nadie más. Todo en la casa es de ti y de tu hermano. Yo sé que me odias por lo que pasó con tu madre. Estaba lloroso. Cuando se enteró de la muerte de Laura en un accidente de coche, se quedó helado y sin saber qué hacer. Habían amado y odiado durante tantos años, pero al final, ella murió justo cuando se iban a separar. En el momento en que recibió la noticia, no mostró ninguna emoción. Colgó el teléfono con calma, y en el silencio de su habitación, un sinfín de pensamientos se desencadenaron. Los recuerdos se precipitaron como una oleada. Cuanto más envejece una persona, más le gusta recordar el pasado. Cuando ella estaba viva, él solo recordaba su rostro odioso. El tiempo en el que se odiaron el uno al otro se convirtió en más largo que el tiempo en el que se amaron. Siempre quería alejarse de ella, pero cuando la perdió definitivamente, comenzó a sentir dolor. Durante los días que yo estuve en coma, en su mente se repetían imágenes del pasado. Sus sueños nocturnos estaban llenos de recuerdos persistentes, como si lo estuvieran mofando, reprendiendo, culpando, odiando. Incluso soñó que su yo joven lloraba sangre y lo miraba con ojos de demonio. Parecía que quería matarlo en el sueño y enterrar él mismo su futuro odioso. Mientras miraba a su hija en la cama, Javier se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no la había visto con atención. Recordó que cuando ella nació, había jurado protegerla, hacer que viviera una vida sin preocupaciones, sana y feliz. Javier tomó un profundo respiro y volvió a decir con fuerza, papá no se casará con nadie más. Todo en la casa será de ti y de tu hermano. Era como si estuviera pidiendo disculpas, pero también era como si no hubiera pedido disculpas a nadie por mucho tiempo. Era difícil para él decir esas 3 simples palabras, lo siento. Acepté su promesa, pero todavía decidí irme. Al salir de la casa con mi maleta, me volví y miré atrás. Esta casa había sido testigo del amor de Javier y Laura, así como de la rotura de ese amor y del desastre del matrimonio. Llevaba consigo los llantos y las lágrimas. Antes, me había quedado atrapada aquí, confinada en este lugar. Ahora, me marché por mi propio pie. Resultó que salir no era tan difícil. Avanzar hacia adelante también lo era.